después de la intervención quirúrgica estética que le practicó el médico responsable, el cirujano plástico a Paloma Nicol, para que ella lamentablemente falleciera. Después de la intervención quirúrgica, fueron 8 días. En estos 8 días, la Fiscalía ya investiga la posibilidad de una responsabilidad que puede existir en quienes tuvieron los cuidados posoperatorios. Sin duda, tendrían que hacerse investigaciones estrictamente necesarias para deslindar responsabilidades en quienes cuidaron a la menor de 14 años. El origen fue la intervención quirúrgica, sí. El origen es que este médico cirujano la intervino y finalmente se desprende que de esta intervención quirúrgica a una menor de 14 años pudo haber tenido complicaciones. Estas complicaciones fue el que un edema, el que un trombo haya causado la muerte de la jovencita, de la menor de edad, luego de la intervención que se dio en el implante de senos que este hombre practicó en el quirófano. Este es un señor profesional de la medicina, certificado. Pero ¿qué pasó en los 8 días? ¿Qué es lo que sucedió en esos 8 días? El papá de la menor ha manifestado, primero, que fue objeto de un engaño, que le dijeron que iban a vacacionar, que iban a estar unos días en la Sierra Duranguense con la mamá de la menor. Sí, ese fue el primer engaño. Sin embargo, también existe esa duda de saber qué pasó cuando recogen a la menor de edad del colegio argumentando, según la mamá, que se sentía mal la niña y que por eso tuvieron que pasar por ella. Las dudas ahí están y el caso sigue dándole la vuelta al mundo entero, porque es evidente que la muerte de la menor ha causado un estremecimiento total en la estructura social y médica del país. La mamá, por su lado, la señora Paloma, permite que le practiquen la cirugía estética por parte de su pareja a su hija. El caso del médico, bueno, era su hijastra. Pero todo esto se ha convertido ya en una serie de conjeturas y especulaciones, y hasta el momento la Fiscalía dice, espérenme, Sonia Yadira de la Garza, muy inteligentemente, la fiscal, dice, permítanme, vamos a armar bien un expediente, vamos a armar bien la investigación para poder deslindar responsabilidades. Vienen temas jurídicos, la mamá tiene la custodia, la patria potestad de la niña, la patria potestad la tiene ella autorizó que su pareja la interviniera quirúrgicamente con los implantes de senos, ella podría ser responsable. Pero en el quirófano, quien manda es el cirujano. Y el cirujano es el que le permite que esta mujer entre al quirófano, que no es enfermera, que no es profesional de la medicina, que ni siquiera es practicante. ¿Qué demonios tenía que hacer esta mujer ahí en la intervención quirúrgica de su hija? ¿Porque es pareja del doctor Rosales? Por eso le permitió entrar. Hoy le preguntan a la fiscal, ¿qué pasaría si este par de tórtolos ya se fueron del estado? Pues sería un error,
porque tendría que realizarse la investigación necesaria. Además de que ya existen otros razonamientos jurídicos para decir que la mala práctica de la intervención quirúrgica, pues es difícil de que se compruebe y tendrá que haber una indemnización. Vaya, ahorita, esta pareja no podría pisar la cárcel, porque así está la ley en el país. No podría pisar la cárcel. Se habla de omisión de cuidados de la mamá, de cómo permitió esto. Pues sí, pero finalmente ella tenía la patria potestad de su hija. Hay en estos momentos ya incluso una corriente de pues médicos, de gente de la sociedad que ya está hablando de la ley Nicole, que es pues argumentar, prohibir que las menores de edad se practiquen cirugías estéticas, a pesar de que se tenga el aval de los padres, de los progenitores. Puede funcionar, aunque después del niño ahogado se quiere tapar el pozo. Lo grave de todo esto es que yo hoy lo platicaba con una colega, decía, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Esto es digno de un análisis de un sociólogo, de alguien antropológicamente hablando, que puede explicar por qué a esa edad las niñas inician un proceso de transformar su organismo, su cuerpo, y que esto lo permita desde luego los papás, o que lo permita en el caso de Paloma Nicole la mamá, porque la mamá ya tuvo intervenciones quirúrgicas estéticas, pero ya, o sea, se aprecia realmente en algunas fotografías, nada más dejaste esa, pero hay muchas fotografías, Fernando, en donde se ve que ella pues ha tenido una transformación física que evidentemente el doctor Rosales le ha... Por ejemplo, un gorro quirúrgico, la vestimenta quirúrgica de ella. ¿Ella es médico? No, ella no es enfermera. Él sí está certificado, ella no. Ella no tenía nada que estar haciendo en los quirófanos o en el quirófano al momento de estarle practicando la cirugía a su hija. Pero hay más involucrados en esto. Digo, no hay que ser especialistas ni expertos. El anestesiólogo que estaba en el lugar, que estaba en el quirófano. Los cuidados posoperatorios que se han realizado y que hasta el momento pues no hemos sabido una conclusión tal de cómo es que se dio estos cuidados posoperatorios en el hospital, en este hospital particular, que además ya existe un antecedente de una mala práctica y una pues situación que se presenta como una denuncia específica por una madre que dio a luz en esa misma clínica y que también ya existe una denuncia. Pero bueno, eso es parte de lo que hemos visto y de lo que se ha señalado recientemente. ¿Qué va a suceder con el caso? ¿Qué va a suceder? Porque de entrada la gente opina que debe existir pues todo el peso de la ley a la mamá y al cirujano. Pero no es tan fácil. No está fácil el de configurar una mala práctica médica por parte del galeno, y tampoco pues se puede comprobar que efectivamente fue una mala práctica la que originó la muerte, porque el haber estado en el quirófano, salir del quirófano y además intubar a la pequeñita por un trombo, pues es consecuencia y es riesgo
según dicen los expertos y según dicen los cirujanos, es el riesgo al que se someten los pacientes o las pacientes que tienen una cirugía estética. Lo grave es que esta pequeñita tenía 14 años. 14 años de edad. Y el doctor en mención, Víctor Manuel Rosales Galindo, la Asociación de Cirujanos Estéticos, el Colegio de Cirujanos Estéticos, publicó anoche, incluso yo se lo daba a conocer a usted en mi red social, publicó lo que hasta el momento ellos consideran una acción estrictamente directa por parte de esta Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Asociación Civil. No sé si tengas ahí el documento, sería interesante que lo colocaras. La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Asociación Civil, el organismo que agrupa a todos los cirujanos plásticos certificados del país y que tiene como función principal promover la calidad de los servicios médicos de la especialidad y las buenas prácticas en la atención a la salud, informa. Enterado por los medios de comunicación del lamentable caso de una menor de 14 años de edad, no señalamos el nombre, dice el comunicado para no revictimizar a la paciente, que habría fallecido después de hechos quirúrgicos en los cuales presuntamente no se habrían cumplido las reglas de la práctica médica y actuando en desapego a los protocolos médicos generalmente aceptados, se ha adoptado las siguientes medidas. Número 1, se han consignado los hechos al Comité de Ética de la Asociación a fin de establecer en el caso concreto se acreditan elementos de la mala práctica, de la mala praxis, en agravio de la paciente y en su caso determinar las sanciones estatutarias correspondientes. 2, se ha solicitado la suspensión provisional estatutaria del médico denunciado, o sea de Víctor Rosales, a fin de no entorpecer las averiguaciones necesarias y sin perjuicio de que el proceso de investigación se realizara en los términos previstos en el orden jurídico nacional. Y 3, quedamos a las órdenes de las autoridades competentes a fin de apoyar el esclarecimiento de los hechos y en su caso emitir algún estudio pericial colegiado. Atentamente, Consejo Directivo de esta Asociación de Cirujanos Plásticos y Estéticos, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Este documento, ayer se lo presentaba yo en mis redes sociales por la noche, fue emitido por el Consejo Directivo. ¿Qué va a pasar con el doctor Rosales Galindo? Es una muy buena pregunta. ¿Dónde se encuentra? Si se dice que ya se fue, que ya huyó con la mamá de la niña, Paloma Nicole, si ya están en otra entidad, es el error más grave que pueden cometer. Porque entonces, pues sí, se están haciendo de delito. La autoridad tiene hasta el momento la facultad de seguir investigando y la necesidad de esclarecer estos hechos. No solo el médico practicante de la cirugía, o sea, Rosales, el cirujano estético, es responsable, ¿eh? Habría que también hacer una investigación de los anestesiólogos, del anestesiólogo, de los cuidados posoperatorios en esa clínica en mención. Vamos a esperar qué es lo que determina la autoridad. Pero ya en estos momentos se habla de una ley, la ley Nicole, que pueda evitar que menores de edad sean intervenidas quirúrgicamente. Cuando tengan 18 años podrán hacer lo que quieran, porque legalmente en este país al cumplir 18 años te conviertes en un ciudadano mexicano o ciudadana mexicana
con todos los derechos habidos y por haber. Además de tener, se supone, conciencia de lo que vayas a hacer, aunque no sea así, porque a los 18 años no tienes plena conciencia también de muchas cosas. Pero así está la ley y así lo marca la Constitución. Ciudadano mexicano a los 18 años. Prohibir este tipo de cirugías en menores de edad podría ser la solución para evitar tragedias como la que envuelve a la familia de Paloma Nicol, a su padre, que incluso ya ha hecho declaraciones en otros medios. La primera declaración la hizo en este medio, la hizo aquí con Diego Rentería, quien lo entrevistó la noche del domingo. Ya incluso estuvo con el personaje que le presentaba ayer, el Mr. Doctor, que le da recomendaciones legales para que la denuncia sea muy concreta y que no sea quien corresponda, sino que sea directamente contra el cirujano. Bueno, habremos de visualizar conforme avance la investigación qué va a suceder en el caso que ha estremecido a la sociedad duranguense, a todo el país, y que ha llamado la atención en el mundo, porque he escuchado y he visto una serie de cosas en redes sociales, en periódicos como El País, por ejemplo, en España, donde abordan el tema y donde, bueno, pues hay una especie de conjetura y que todo desemboca en la responsabilidad de una mala práctica médica y de la irresponsabilidad de la mamá. Este caso que estremece al mundo entero, que estremece a esa parte de la cirugía estética, a quienes hacen una buena práctica de la cirugía estética, porque tampoco podemos generalizar que todos los cirujanos estéticos tienen muy poca ética o moral. Es un tema ético, es un tema ético. A lo mejor legalmente no se puede comprobar una mala práctica, pero es un tema ético que Rosales debió pensar antes de hacerlo. O sea, no es a lo mejor estar fuera del marco de la ley, es algo que el señor debió haber pensado antes de hacer esta operación quirúrgica de transformación del cuerpo de una menor de 14 años. El señor debe haberlo valorado, porque los médicos hacen un juramento de Hipócrates, porque los médicos tienen un compromiso para pelear con su acérrimo rival, que es la muerte. Y a veces las cosas son difíciles, se complican y la muerte gana esa partida. Pero cuando haces o te alías hacia la muerte, entonces estás cometiendo un error ético y estás faltando a todo lo que puedas ser por lo que estudiaste, por lo que te preparaste tantos años y en lo que te conviertes al final del día, en ocasiones por complacencia, en ocasiones porque tienes una carga distinta a la de tu profesión, a lo que te debe de dictar la ética moral, la ética, la bioética, todo lo que encierra la práctica de la medicina. ¿Me entienden los médicos? ¿Saben de qué estoy hablando? Ellos tienen por regla general que atender en una primera causa una relación médico-paciente que sea independiente y que esté libre de toda conexión. En este caso, que seguirá siendo polémico, que seguirá siendo analizado, sin duda hubo faltas a esa ética profesional. Ahí están los hechos, y los hechos son sagrados. ¿Qué dice la Fiscalía? Creo que Sonia Yadira de la Garza ha tenido la facilidad de expresar algo que es contundente. Seguimos investigando. ¿Puede haber omisión de cuidados? Sí. ¿Puede haber una mala práctica del médico? Sí. Se siguen esas líneas, se están investigando y tendrán que darse a conocer, tarde que temprano tendrán que darse a conocer. Del paradero
coloco otra vez a los personajes, del paradero de la mamá y del médico cirujano, pareciera que es un misterio. Pareciera. El padre del cirujano, un magistrado que tuvo 15 días de magistrado, ya no es magistrado, Digo, es complejo estar en los zapatos del padre del cirujano, es muy difícil. Pero que tampoco se vayan por esa línea, finalmente, sea magistrado, sea juez, sea ministro, la responsabilidad es del hijo, no del padre. Así de sencillo. Paloma Nicole descansa en paz, sí, pero las voces ya en el mundo, porque este es un tema ya mundial, ya en el mundo claman, expresan, exigen justicia para Nicole.